Vamos a pasar a la palabra de Dios, hermanos. Comenzar. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra entre a cada corazón, Señor. Nos declaramos incompetentes para predicar tu palabra tan sagrada, pero por tu misericordia y por el llamado que tú nos has hecho, te pedimos que tú nos uses, Señor, para este fin. Pido que tu Espíritu Santo endose esta predicación y toque cada corazón, y que cada uno de mis hermanos pueda aplicar las verdades aquí enseñadas de la mejor forma. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero comenzar esta predicación diciéndole que esta mañana, al abrir el periódico, el diario de hoy, vi dos noticias tristes, hermano, que estaban pues desde la primera plana. La primera de ellas era una noticia triste, pero podríamos decir que no era tan grave, hermano. Decía que la selección playera, la selección de fútbol playa, no pudo pasar al mundial. No importó cuántos goles metió en los partidos pasados, no importó que hace muchos años quedó en cuarto lugar a nivel mundial, que derrotó a Italia, pero este año no pudo pasar, hermano. Pero otra cosa que sí era una mala noticia y me dio mucha tristeza, hermano, fue ver la noticia de que la señora María Olimpia Escobar había muerto. ¿Y quién es ella, pastor? Pues era una señora de 45 años que estaba corriendo, haciendo deporte en una de las zonas más seguras de nuestro país. Creo que usted ya sabe de quién le hablo, ¿verdad? Y ella fue asaltada, hermano, y fue apuñalada 3 veces. Y hermano, ya llevaba 26 días en el hospital. Los médicos al principio dijeron que estaba en condición estable, pero al final ella perdió esa condición y todo el tratamiento médico que se le dio no fue suficiente. Ella murió. De igual forma, nuestra selección, hermano, por más que ganó, que luchó, no fue suficiente. Y a veces, hermano, nos encontramos con problemas y situaciones en la vida en los cuales lo que hacemos, hermano, no es suficiente, hermano. Y veo yo también, hermano, en el caso de las enfermedades, fíjese, que cuando nos enfrentamos a una enfermedad, usted sabe lo que está viviendo nuestra familia. Cuán importante, hermano, es una enfermedad. Aplicar el medicamento correcto. Poder dar el medicamento correcto. Y no solo el medicamento correcto, hermano, la dosis correcta. Porque puede ser el medicamento correcto, pero si no es la dosis correcta, puede haber un desenlace fatal, hermano. Y solo personas que tienen el conocimiento y la autoridad pueden dictar cuál es ese medicamento, el que tiene el poder para sanar, hermano, el que tiene el poder de llevar esa medicina al cuerpo, hermano. Solo hay personas capacitadas para hacerlo, hermano, profesionales. Porque si no se hace bien, si no es el medicamento correcto y si no se diagnostica, si no se receta de la manera correcta, hermano, puede hacerse real ese famoso dicho que dice que la medicina es peor que la enfermedad. Y hermano, es triste ver casos en que la medicina natural, la medicina que el hombre pone no fue suficiente. Y ante esta realidad de insuficiencia que todos vivimos en nuestras luchas y problemas, yo quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Hay algo que realmente tenga el poder de vencer los males que acosan al ser humano en este mundo caído? ¿Habrá algo, hermano? Yo sé que todos dicen Dios, pero ¿qué de Dios es ese algo que nos permite vencer esos males, esos problemas, esas situaciones que estamos enfrentando? ¿Qué es, hermano?
Existe algo, y si existiera eso, ¿quién es la persona que tiene el poder y la autoridad para aplicar esa solución a nuestra vida? Y yo quiero decirle, hermano, usted sabe que estamos aplicando, hermano, aquí en la iglesia el método de predicación expositiva consecutiva, y estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Y hermano, quiero decirle que en el pasaje que vamos a estudiar ahora vamos a encontrar respuesta a esas dos preguntas. ¿Realmente hay algo que puede traer solución a nuestros problemas en la vida, hermano? Y hay alguien que puede darlo. Yo le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia en Lucas 4, 31 al 44. Y vamos a leer ese pasaje, hermano. Y yo creo, hermano, que si ese algo existiera, si hay algo que Dios nos ha dejado, que puede vencer los males de este mundo, hermano, debe ser capaz de vencer al reino de las tinieblas. A veces tenemos una visión demasiado racional de la realidad y nos olvidamos que hay un mundo espiritual y que hay un reino de las tinieblas. Nosotros hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y muchos de nuestros problemas y los problemas que tiene el mundo y los problemas que hay en tu vida vienen de este reino de maldad, hermano. Es un mundo caído y hay seres caídos, hermano. Y esos seres caídos pueden atacar nuestra vida. Llámese personas impías, llámese demonios, hermano. Y mire, vamos a empezar a leer el versículo. Quiero que recuerde el contexto de este pasaje. Jesucristo ha regresado de Nazaret, donde él leyó, hermano, aquella hermosa profecía que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y que él había sido ungido, hermano, para dar libertad, para sanar enfermos. Pero no lo creyeron en Nazaret y no pudo hacer muchos milagros. Y él viene a esta ciudad de Cafarnaúm, hermano, y en esa ciudad él sí cumple esa profecía. Vamos a leerlo. Mire cómo dice Lucas 4:31. Descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, hermano. Cafarnaúm, hermano, todavía sobreviven las ruinas de esa ciudad, y era la ciudad que era como el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Era una ciudad no pequeña, era una ciudad importante, hermano. ¿Y qué puedo decirle, hermano? Se han descubierto los restos de la sinagoga de Cafarnaúm. Es muy hermosa, hermano, hecha de piedra blanca. Cuando uno la ve, uno se impresiona, hermano. Y puedo decirle que los que han visitado Cafarnaúm y han visto esa sinagoga, pues esa no es exactamente la sinagoga donde estuvo Cristo, porque es una sinagoga del siglo IV. Y sabemos que Cristo, pues la sinagoga es del siglo I en la que él estuvo. Pero se han descubierto los restos de la sinagoga de Cafarnaúm, hermano. Y de la época de Jesús se ha descubierto el piso, unas piedras que estaban ahí. Y es hermoso ver que el Señor ocupaba esos lugares para predicar. Pero mire algo hermoso, hermano, que la predicación, la palabra de nuestro Señor Jesucristo hacía que la gente se admirara de su doctrina, hermano, porque su palabra era con autoridad. ¿Cuántas personas habían enseñado en las sinagogas? Pero solo Jesucristo había hecho que la gente reaccionara de esa manera. Esa palabra tiene autoridad. Esa palabra hacía que se despertaran sentimientos de admiración, hermano. Y yo quiero que vea lo que ocurrió, versículo 33. Estaba en la sinagoga, mire, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos, hermano.
La palabra del Señor tiene poder para reprender y conmover el reino de las tinieblas, hermano. La palabra del Señor tiene poder, hermano. Y vea algo, yo no sé ese hombre si lo habían llevado a la sinagoga por estar poseído, hermano. Yo no sé, incluso pudo ser que ese hombre era un religioso que estaba poseído, hermano, y llegaba y se congregaba todos los sábados. Y llegaba, hermano, pero la religiosidad, la palabra sin autoridad no le hacía nada, hermano. Pero independientemente de cómo llegó ese hombre a la sinagoga, a mí lo que me llama la atención, hermano, es que el Señor Jesucristo no se puso a reprender a ese demonio. El Señor Jesucristo no estaba reprendiendo demonios. En otras ocasiones el Señor sí lo hizo, porque el demonio se había manifestado. Pero en ese momento, ¿qué estaba haciendo Cristo, hermano? ¿Qué es lo que Cristo estaba haciendo? Piense por un momento. Cristo estaba enseñando, Cristo estaba predicando la palabra, y los demonios no pudieron resistir esa palabra. El demonio que ese hombre tenía no pudo resistir la palabra de Dios. Hermano, vivimos en una cultura muy mística, muy supersticiosa, muy animista. El animismo cree que detrás de cada objeto hay un espíritu, hermano. Es una de las religiones más primitivas que hay. Y en Latinoamérica tenemos mucho de eso, hermano. Y la gente ve demonios en todos lados. Y la gente está tratando de liberarse de eso, hermano. Que mire que necesito la rosa consagrada, que necesito que reprenda. Y hermano, la gente piensa que mientras más se grita al reprender, más autoridad hay. Y no es así, hermano. La autoridad y el poder está en la palabra de Dios. Ahí es donde está la verdadera autoridad. Y no estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que reprender. Pero hermano, ¿por qué la palabra de Jesús tenía autoridad? Porque Él vivía y encarnaba lo que Él predicaba. De nada sirve que tú estés reprendiendo una enfermedad, un demonio, si tú no eres obediente a la palabra, si tú no la has encarnado. Imagínese, hermano, un cristiano que está orando y está diciendo: yo reprendo este cáncer de pulmón, el Señor tiene poder. Y hermano, hasta declara la palabra: por su llaga hemos sido sanados. Y después, hermano, ¿será que esa palabra tiene poder, hermano? Se está fumando. No tiene poder, hermano. Y no estoy diciendo que son nuestras propias obras las que nos dan la autoridad, no. Lo que estoy tratando de decir es que cuando usted se ha sujetado a la palabra y la palabra se ha encarnado en usted, usted puede declarar esa palabra de Dios que está contenida en la Escritura con autoridad. Y el reino de las tinieblas es conmocionado, hermano. En ese momento, hermano. Y yo tengo que decirle, tenemos que madurar como iglesia. Estaba leyendo yo en los libros que hablan de cuáles eran las tradiciones de la gente de esa época. Y dice, hermano, que la gente, tanto los paganos como los judíos, eran sumamente supersticiosos. Creían que había demonios, creían que habían espíritus, hermano. Los paganos, los griegos que vivían en Galilea, creían incluso que había espíritus buenos y espíritus malos. A los buenos había que llamarlos, imagínense, hermano, cómo no iban a estar poseídos. Y a los malos sí había que expulsarlos. Pero la manera de expulsarlos en general era teniendo amuletos, haciendo rituales, haciendo cosas. Y hermano, y los judíos, a pesar que en el Antiguo Testamento no hay nada que diga que el cristiano puede usar amuletos o hacer rituales y cosas que haga que se expandan los demonios, hermano, dice que los judíos también hacían eso. Estaba impregnada en su cultura. Y habían, hermano, muchos exorcistas que más que realmente tener autoridad de Dios, hacían un show para tratar de expulsar a los demonios. Y hermano, a mí no me extraña. Yo he visto en nuestra cultura evangélica esas tendencias. Hermano, la gente cree que si yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91, los demonios se van. ¿En la iglesia evangélica, hermano?
he llegado a lugares donde hay gente que el propio pastor ha llegado a su casa a ponerles un listón rojo en toda la puerta, a lo largo de toda la puerta, porque entonces ahí el ángel de la muerte no va a entrar. Hermano, perdóneme que le diga, pero eso no funciona. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Y este demonio no pudo resistir la palabra de Dios. Y nos tenemos que liberar de todas esas cosas que no están basadas en la palabra, hermano. No están basadas en la palabra. ¿Y cómo hago, pastor, para que esta palabra me golpeo con ella, pastor? Me voy comiendo diariamente una página. ¿Qué hago para que esto se haga vida en mí? Hermano, léala, interprétela, memorícela y viva la palabra. Y cuando usted viva la palabra, hermano, los demonios no van a poder tocarlo, hermano. Mire, le voy a contar algún testimonio de mi familia. Mi hermana, Carla, es la que sigue después de mí. Fíjese que ella iba caminando para nuestro hogar después de estudiar en su universidad ya de noche. Y hermano, le salieron al encuentro dos hombres, hermano, para asaltarla o para violarla. Yo no sé lo que le iban a hacer. Uno la tomó por la espalda y por el cuello, y el otro, hermano, según yo recuerdo, tenía una navaja en su mano. Pero en ese momento, hermano, vino la palabra de Dios a mi hermana y ella dijo: al Hijo de Dios el maligno no lo puede tocar. Y les dijo: y si ni tu padre me puede tocar, mucho menos tú me puedes tocar. Hermano, esos hombres, hermano, se fueron corriendo. Se fueron corriendo y la dejaron, hermano. Y para nosotros fue un grande testimonio. Yo le tengo que decir, mi hermana en ese momento, hermano, caminaba agarrada de la mano de Dios. Era muy usada por el Señor. Por eso cuando ella dijo esa palabra, por la obediencia que ella tenía a la palabra, hermano, porque ella la creía de corazón, porque había depositado su fe en la palabra, esa palabra tuvo autoridad. Y a ella no le pasó nada. Y fue un testimonio, algo que pudo hacer algo muy triste, se convirtió en un gran testimonio, hermano. Entonces, si tú quieres que la palabra esté en ti, hermano, tú tienes que encarnar esta palabra. Y yo quiero demostrarte esto con un pasaje. No pierda Lucas, pero venga por favor a Efesios 6, versículo 14. Efesios 6, 14. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Y quiero con la armadura de Dios rápidamente, no es el tema de hoy, pero me ayuda a ejemplificar lo que estoy predicando, hermano. Fíjese que he visto gente, hermano. Conocí un hermano que andaba una estampita de la armadura de Dios con un soldado romano, y cada parte de la armadura, la estampita decía, y él se la ponía en la bolsa, hermano. Y decía: yo aquí ando con la armadura de Dios, porque andaba esa tarjetita en su bolsa. Conocí otro hermano que no, todas las mañanas él decía: me pongo la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, me pongo el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio de la paz, y espiritualmente me pongo la espada del Espíritu. Y hermano, él ya sentía que porque había hecho esa oración, él ya tenía la armadura de Dios puesta. Hermano, no es así como nos ponemos la armadura de Dios. Yo le voy a leer el pasaje. Dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6, 14. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos cada elemento de la armadura. La primera es el cinturón de la verdad, hermano. Pero mire cómo dice Juan 17, 17. No lo busque. Dice así Juan 17, 17. ¿Cómo me pongo la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando la palabra de Dios me está santificando, yo me estoy poniendo el cinturón de la verdad. Usted debe de dejar de creer las mentiras. Tenemos que dejar de creer las mentiras. Tenemos que dejar de creer en nuestros ídolos. Y hermano, en ese momento nos estamos poniendo el cinturón de la verdad. La justicia, la coraza de justicia. Mire Salmo 119, 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación,
y por la palabra de tu justicia. Este hombre estaba desesperado por la palabra de tu justicia, hermano. ¿Y qué es lo que hace justo a una persona, hermano? ¿Qué puede transformarte y volverte justo? ¿Quién nos dice qué es justo y qué es injusto, qué es bueno y qué es malo? La palabra de Dios, hermano. Tú te vas volviendo un hombre justo cuando te vas convirtiendo en el hombre que la palabra quiere que seas. Fíjese el evangelio de la paz, hermano. El calzado, Romanos 15:17, y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, la palabra, el evangelio, hermano. El evangelio mismo, cuando lo predicamos, cuando caminamos en él, cuando lo vivimos, hermano, es cuando nos hemos puesto el calzado del evangelio de la paz. La fe, la coraza, el escudo de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermano. Ahí está claro, Romanos también 10:17. La salvación, el yelmo de la salvación. Mire esta palabra, Juan 5:24. Dice así: de cierto, 2 veces lo afirma el Señor, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermano, el que oye mi palabra es el que es salvo, el que no verá condenación, el que resucitará. Y hermano, la espada del Espíritu no tengo que explicarlo, porque el mismo texto dice: ¿cuál es la espada del Espíritu, hermano? La palabra de Dios. Entonces vea, ¿cómo nos ponemos la armadura de Dios? Viviendo bajo los principios de la palabra de Dios. Y hermano, cuando tú haces eso, déjame decirte, cuando tú encarnas la palabra, el enemigo no puede atacarte tan fácilmente. No importa, hermano, que tú andes un listón azul, que tú te bañes en sal, hermano, que tú te untes todo el aceite de oliva que tengas. Si tú no estás viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios, el enemigo puede tocarte. Hermano, póngase todas las camisas que quiera que diga Cristo es mi rey, cómprese una cruz, un crucifijo, lo que sea, no le va a funcionar, hermano. Usted tiene que vivir la palabra, y entonces el enemigo no podrá vencerlo. El enemigo no podrá vencerlo, hermano. El enemigo no podrá vencerlo. La luz de la palabra debe alumbrar tu vida. Fíjese que aquí en el local de la iglesia, hermano, en el muro que está pegado al vecino, aquí a la entrada, cuando nos pasamos, ese muro se llenaba de musgo. Y hermano, lo limpiamos y volvió a nacer. Pintamos la pared y volvió a nacer. Una hermana mandó hasta un albañil y puso una capa nueva de cemento, y el musgo volvió a nacer. Y un día salimos y vimos, ya hermano, algunos hermanos ya estaban pensando que la pared estaba poseída, fíjese, porque el musgo volvía a nacer. Pero entonces vimos que a esa pared todo el día no le daba la luz, porque las ramas del árbol del vecino hacían una sombra permanente, no le daba la luz del sol, hermano. Y entonces le pedimos permiso al vecino de ir a cortar las ramas. El mismo vecino nos prestó la cortadora y cortamos toda la rama, y empezó a darle luz a la pared. Y ¿sabe lo que ocurrió? Ya estábamos tan cansados de estar quitando el musgo que ahí lo dejamos. Pero ¿sabe qué le pasó al musgo? Murió. Cuando le dio la luz, el musgo murió, hermano, y cayó de la pared. Él solo cayó y no volvió a nacer. Y ahora usted se sienta y usa esa pared como respaldo, hermano. Ahí se sientan y no hay nada. ¿Por qué? Porque le da la luz. ¿Sabe? Cuando usted reprende a los demonios, y te reprendo y te reprendo, un demonio por la autoridad puede irse en el nombre de Jesús. Pero si esa vida no tiene luz, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Hemos de verdad liberado esa vida, hermano. La vida, al contrario, una verdadera liberación de una vida no es reprender a un demonio y echarlo fuera, reprender al vicio. No, hermano, es que la luz de la palabra te dé constante y permanentemente, hermano. Y en ese momento los demonios y el mundo espiritual no van a resistir la luz de la palabra, y se van, hermano, se van.
Por eso tu vida debe ser iluminada por la palabra de Dios. Ahora, hemos visto, hermano, que la palabra efectivamente tiene el poder de vencer al reino de las tinieblas. Pero podrá ayudarme en mis debilidades, hermano, porque el reino de las tinieblas son mis enemigos externos que vienen y me atacan. A veces directamente y a veces en personas y enemigos humanos que se levantan. Pero en mis debilidades, hermano, vamos a leer Lucas 4:38. Mire lo que ocurrió. Mire lo que ocurrió. Lucas 4:38. Entonces dice, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Mire, aquí tenemos el caso de una persona que tenía una enfermedad. Lucas, el médico, nos dice que era una gran fiebre, hermano. ¿Qué significa? Es una fiebre muy alta, hermano, y que no baja, probablemente ya cerca de los 40, 41 grados centígrados, ya al borde de convulsionar. Y así estaba la suegra de Pedro, hermano. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Llegó, y ¿qué hizo Jesucristo con la fiebre, hermano? La reprendió. ¿Y cómo cree que lo hizo, hermano? ¿Con qué la reprendió, hermano? Con la palabra. Reprendió la fiebre. Y hermano, la palabra de Dios tiene poder sobre nuestras debilidades, sobre nuestros problemas, sobre nuestras situaciones, sobre nuestras enfermedades. La palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios tiene poder. No solo tiene poder contra nuestros enemigos que nos atacan, tiene poder contra las enfermedades que hay en nosotros mismos, hermano, en nuestra familia. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Tenemos que creerle al Señor. Yo no quiero decir, hermano, que los médicos se equivocan al dar un diagnóstico. Pero quiero decirle que la palabra de Dios tiene poder de pasar sobre ese diagnóstico. Yo jamás le voy a recomendar que usted deje de tomar medicinas. Tome las medicinas, pero la palabra de Dios tiene el poder de sanarlo usando esas medicinas, haciendo que esas medicinas sean efectivas. Y aún sin medicinas, la palabra de Dios tiene poder. Porque hay poder en la palabra, hermano. El Señor declaró una palabra de sanidad sobre esta mujer, sobre la suegra de Pedro, y la mujer fue sana. Y el Señor, hermano, puede hacerlo con nosotros. Por eso quiero decirle algo que yo hago en los problemas de mi vida, hermano. Sí, pida oración. Pida oración. Pero el cristiano muchas veces va a pedir oración de otro y piensa que por la oración de otro solamente ya el problema va a ser resuelto. No, hermano. Usted tiene que encaminarse también. ¿Sabe lo que yo hago, hermano? Cuando yo tengo un problema, yo busco todos los versículos bíblicos que hablan de ese problema. Y hay algunos que yo siento que Dios los ha dejado para mí. Y los agarro, hermano, como palabras, como revelaciones de Dios que Dios quiere martillar en mi corazón. Y esos versículos deben quedar grabados en mi corazón. Y yo los paso repitiendo, hermano. Y cuando viene la duda, yo lo repito, pero no lo repito, hermano, como perico, como loro. Lo repito creyéndolo, hermano. Y sabe una cosa que he podido notar, que el Señor me va fortaleciendo. El Señor me va fortaleciendo. Yo lo repito con fe. No lo repito por repetirlo. Yo no creo en eso de la confesión positiva, que solo lo dicen por decirlo. No, hermano, lo repito con fe, creyendo en el Señor, porque la palabra del Señor tiene poder. Y eso me mantiene en la situación, hermano. La peor enfermedad que una persona puede tener es la enfermedad del pecado, hermano. Y la palabra de Dios tiene poder para vencer el pecado. La palabra de Dios tiene el poder, hermano, para vencer el pecado. Y mire, quiero mostrarle algo, cuán poderosa es la palabra de Dios. Venga, Mateo 8:8, por favor. Mateo 8:8. La palabra del Señor tiene poder. Dice así la palabra de Dios. Nos está hablando de un centurión que curiosamente este hombre ayudó a construir la sinagoga de Cafarnaúm, este centurión romano. Y mire, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y esta parte a mí me impacta, hermano. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria al Señor, hermano. ¿Qué es lo que usted necesita?
Que el Señor dé la palabra. Que el Señor dé la palabra, hermano, esa palabra de sanidad. Y el Señor alaba a este hombre por su gran fe. Hermano, en la situación que vivamos, la palabra del Señor debe entrar en nuestra vida, en nuestras enfermedades, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, en nuestros pecados con los cuales estamos luchando. Hermano, más que legalismo, la palabra de Dios es la que te va a liberar de ese pecado. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que saca el pecado del corazón? Guardar, martillar la palabra de Dios en nuestros corazones, hermano. Hermano, si yo tengo un problema de alcoholismo, lea todos los textos, encarne, estudie, memorice, repítalos en fe, todos esos versículos que hablan en contra del alcohol y su consumo, hermano. Voy a contarle algo. Cuando yo no era pastor todavía, yo tenía una persona que yo discipulaba. Yo la estaba discipulando. Esta persona tenía su negocio. Y vino esta persona y me dijo: hermano Pedro, me dijo, he cometido adulterio con una de mis empleadas. Me preocupé grandemente, hermano. Él era casado, la mujer era casada. ¿Y sabe lo que hice en ese momento, hermano? No lo juzgué, no lo condené, no lo apedreé. No hice eso, hermano. Me fui a la concordancia electrónica y saqué todos los textos que hablaban del adulterio y la condenación que trae, las consecuencias que el adulterio trae. Y recuerdo que fueron entre 15 y 20 textos los que seleccioné. Los puse en un documento y se los envié por correo. Le hablé: hermano, le acabo de mandar un documento, por favor estúdielo. Y puse en copia a otro que andaba por ese camino también. De paso, antes de que me avise, se los mando ya. En copia escondida, ¿verdad? Para que no viera que ya se lo había mandado al otro. Y hermano querido, ese hombre me habló. La palabra lo había tocado. Ese hombre estaba atemorizado por lo que había hecho. ¿Qué hago, pastor? Me dijo. ¿Qué hago, hermano? Va a tener que despedirla, le dije. Pero es mi mejor empleada. Es la mejor que te... Sí, pero usted se equivocó. Y no solo la va a despedir, le va a dar 1 año de sueldo. Y se me quedó. ¿Y por qué? Sí, porque usted sabe que no va a hallar trabajo. Hermano, en nuestro país, cuando alguien se queda sin trabajo, es duro. Puede pasar 1 o 2 años sin trabajo. Pero sí, usted le va a dar, porque usted, pregúntele si es de Dios que usted se lo dé, le dije. Ella se va, usted se queda sin su mejor empleada, pero sigue con su empresa. Ella se queda sin empleo. Y yo quiero, hermano, que usted vea que lo que ha hecho tiene consecuencias. Tiene consecuencias. No es penitencia, tiene consecuencias. Porque usted ve que lo que yo le estoy diciendo, que le pague 1 año de sueldo, yo le estoy poniendo algo muy duro. Y no es el Señor Jesucristo que dijo, hermano, que si tu ojo derecho te hace caer, te lo saques. Que si tu mano derecha te hace caer, te la cortes. Hermano, ¿por qué no se corta la mano y se saque el ojo en vez de darle 1 año de sueldo? Le dije. Y me dijo: no, pastor, siento de Dios que lo que usted me está diciendo es cierto. No puedo dejar a esa mujer tirada en la calle. Ella pecó, ella había hecho mal, pero yo también lo hice. Y hermano, pero lo que más me importa a mí es que esta persona fue redarguida por la palabra, hermano. Mira, hermano, esto no es un juego. El pecado no es un juego, hermano. Es peligroso, hermano. Es peligroso, hermano, jugar. Tenemos que encarnar la palabra. El Señor tiene poder para liberarnos. Hermano, la enfermedad, el Señor tiene poder para liberarnos, hermano. Y nuestros pecados para perdonarlos. Muy hermoso. Hermano, acuérdese, el paralítico en Marcos capítulo 2, versículo 1, desciende un paralítico por el techo. Y el Señor, antes de sanarlo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué era más grave, la enfermedad o el pecado?
la pecaminosidad. Y para demostrar que él tenía autoridad para perdonar pecados, lo sanó. Increíble el Señor. Entonces, es lindo, hermano, que el Señor nos da en la palabra la solución para enfrentar a nuestros enemigos, enfrentar al reino de las tinieblas, pero también para enfrentar las debilidades que nos acosan, hermano. Usted no está solo, usted tiene la palabra. Pero surge una pregunta más que yo quiero hacer, hermano, y es que a veces la cura existe, hermano. Ahí está la cura para una enfermedad, ahí está el recurso, ahí está la solución, pero no es accesible, hermano. No es accesible. En el tratamiento que tenemos que darle a nuestra hija, fíjese, el mejor tratamiento que le podríamos dar, hermano, ¿sabe cuánto cuesta? $300,000. Existe la cura. Quizás con mucho esfuerzo, confiando en el Señor, vendiéndolo todo, hermano, nosotros podríamos juntar esos $300,000 y dárselo. Pero yo le pregunto, ¿cuántas personas, por más que hiciesen, no podrían pagar $300,000 para ese tratamiento? Muchísimas personas no tienen $300,000 para un tratamiento, hermano. Es más, yo no lo tengo. Yo no lo tengo, hermano. Pero ¿sabe algo? La palabra de Dios está accesible para todos. Hermano, la palabra de Dios es más cara que cualquier tratamiento médico, científico. Y es accesible para todos. Es accesible para todos. Es accesible para todos, hermano. Lea por favor Lucas 4:40. Hermano, qué lindo que no es que unos se van a curar y otros no, no, está accesible para todos. Dios en su soberanía a veces no sana a alguien, pero es porque es su soberanía, hermano, y porque es su sabiduría infinita, y aunque no lo creamos, es lo mejor que puede ocurrir. Cuando Dios dice no, es porque es lo mejor que puede ocurrir. Pero hay abundancia, hermano. Y mire cómo dice Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermano, le llevaron, cuando vieron que liberó al poseído y cuando vieron que sanó a la suegra de Pedro, hermano, la voz se corrió y le llevaron todos los poseídos y todos los enfermos que había. Y el Señor los sanaba. Y dice el 41, también salían de él demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, hermano, pero vea, qué hermoso ver que le llevaron el montón y el Señor pudo sanar a todos. El Señor hizo milagros. El Señor no se le acabó el poder, no se acabó la medicina. Fue accesible a todo al que llegó a él, hermano. Fue accesible. Nunca voy a olvidar un testimonio que oí de una persona que llegó a una reunión de oración donde se iba a orar por enfermos. La Biblia nos ha mandado a orar por los enfermos, hermano. Y él llegó a esa reunión. Y él, cuando llegó, él era una persona ya mayor, de más de 60 años, hermano. Y entonces él entra con su enfermedad y en eso ve unos niños pequeños en silla de ruedas, hermano. Y él dijo, Señor, no me sanes a mí. Yo ya viví, Señor. Sana a estos niños, le dijo. Y en ese momento, hermano, la persona que estaba dirigiendo la oración dice, sin saber lo que él estaba pensando, la persona que estaba orando empieza a decir que, Señor, gracias por tus sanidades, gracias porque tú vas a sanar a estas personas, gracias, Señor, porque no hay escasez en las bodegas del reino de los cielos. No hay escasez. Hermano, en el momento que él estaba diciendo eso y él oyó esa palabra, hermano, él se llenó de fe. Hermano, no hay escasez en Dios. Como te digo, Él puede sanar a todos de una sola vez. Si no lo hace, es porque en su plan perfecto que Él predestinó desde los siglos, a uno los va a sanar, a otros no. Y es lo mejor. Tú tienes que confiar en la absoluta bondad de Dios y en su absoluta sabiduría, hermano, que cuando Él dice no es porque es lo mejor, aunque no lo creas. Y
Parte de conocerlo es entender eso. Pero ese hombre testificaba que después él fue sanado. Una enfermedad que tenía un diagnóstico muy negativo. Él fue sanado y él pudo vivir. Pero lo más importante es que él comprendió que nosotros limitamos a Dios. Pero el poder de la palabra de Dios no tiene límite, hermano. No tiene límite. No tiene límite. Si tú crees en ella, hermano, y si son los propósitos divinos, la palabra es efectiva. La palabra de Dios es viva y eficaz y abunda para todos. Y hermano, alguien me dirá: pastor, pero fíjese que en ese texto ahí dice que el Señor les ponía las manos. No fue con su palabra, fue con las manos. Fue con las manos, y Jesucristo ya no está aquí. Así que mejor que me pongan manos todos los hermanos que son el cuerpo de Cristo. Hermano, venga por favor, veamos el texto paralelo en Mateo. Venga, Mateo 8, versículo 16, por favor. Aunque Lucas no nos lo dice, Mateo sí lo dice. Mire cómo dice Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿con qué, hermano? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Por la palabra, esa noche el Señor sanó muchos enfermos y liberó muchos endemoniados, hermano. Por la palabra. Claro que les puso las manos, porque el Señor, hermano, el Señor no tenía miedo. El Señor no tenía, hermano, repulsión por los enfermos. A mí me fascina la historia cuando Cristo sana a un leproso, hermano, y dice que lo tocó. Y usted sabe que según la ley, tocar un leproso era contaminarse. Pero Cristo no le importó, lo tocó, hermano. Porque le quiero decir, hermano, jamás la contaminación de ese leproso pudo más que la santidad de nuestro Señor Jesucristo. La santidad de nuestro Señor Jesucristo y su palabra lo limpió. Y eso es lo que el Señor hizo, hermano. Entonces quiero que sepas, la palabra puede vencer a nuestros enemigos. La palabra puede ayudarnos en nuestras debilidades. Y no hay escasez en el poder que la palabra tiene. Puede ayudarte a ti, puede ayudarte a tu vecino, puede ayudarle a tu amigo, puede ayudarle a todo aquel que se exponga al poder de la palabra. Y por último, hermano, quiero decirle que el Señor nos sana con un propósito. El Señor nos liberta con un propósito. Venga, Lucas 4:42, por favor. Él te ha liberado, Él te ha sanado con un propósito. Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermano, el Señor Jesús nos sana y nos liberta. ¿Y esta gente qué quería hacer? Quería quedarse con Él, quería que Cristo no se fuera. Quería que se quedaran ahí con Él para que le siguiera ayudando, para tenerlo ahí, hermanos. Me hace recordar cuando el Señor Jesús se transfiguró en el monte Tabor, hermano. Que Él se transfigura, hermano, y desciende un espíritu de paz y tranquilidad. Y Pedro, hermano, le dice: Señor, voy a hacer una enramada para ti, para Moisés y Elías. Y aquí nos quedamos felices y contentos. Y hermano, y el Señor en ese momento, la visión terminó. Y tuvieron que descender del monte. Y se encuentran con un padre desesperado porque tiene un niño, un hijo poseído, hermano. Entonces, mire, el Señor nos bendice, el Señor nos libera, el Señor nos da victoria. ¿Pero para qué, hermano? ¿Qué hizo la suegra de Pedro después de ser sana? Le servía. Y el Señor les dice: no, les dice, hermano, ¿quiere aprender cómo no tener una gran iglesia? Mire lo que hizo Jesucristo. Ya la gente llamándolo, buscándolo, aquí quédate, popular. Aquí vamos a hacer una mega iglesia, hermano. Pero Cristo no era esa su misión.
tengo que ir a otros lugares donde no han oído la palabra. Pero ¿sabe lo hermoso? Que en los otros evangelios dice, vamos a las otras ciudades, vamos. Él no iba solo, hermano. Él llevaba a sus discípulos. ¿Y para qué te ha sanado Él? ¿Para qué te ha liberado Él? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué te ha salvado? Para que tú lleves el mensaje de Jesucristo a todo aquel que todavía está cautivo, a todo aquel que todavía está en el reino de las tinieblas. El Señor quiere que lleves el mensaje de salvación, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, que tú vayas, que salgas de tu incomodidad. El Señor no te ha salvado, te ha sanado, te ha liberado para que disfrutes de la vida. Disfrútala, hermano, pero sírvele, sírvele. El Señor quiere usarte. El Señor en su plan perfecto ha establecido usarnos a nosotros. Señor, hermano, mire, ayer el predicador invitado nos decía, hermano, en la reunión familiar, nos decía que el Señor tiene ángeles que le sirven. Y los ángeles le sirven inmediatamente, hermano. Inmediatamente. O sea, Él da la orden y el ángel va, hermano, corriendo. Y hermano, completamente hace todo lo que tiene que hacer el ángel, hermano. Completa, hermano. Y hermano, constantemente. Y el ángel le sirve perfectamente. Qué hermoso. Igualitos a los servidores de aquí de la iglesia, hermano. Que uno le llama, mira, mañana me toca servir. Yo llego, no te preocupes. Que 2 salones de niños, yo ahí me quedo. No te preocupes, yo llevo los refrigerios, yo llevo todo. Y si necesitas que te lustren los zapatos, también te los lustro, hermano. Igualitos. Pero lo que le digo, el Señor tiene ángeles, no necesita servidores humanos que no servimos así. Pero en su plan perfecto Él quiere usarte. Porque Él quiere reproducir a su Hijo Jesucristo en ti. Y hermano, aunque tú todavía estás en el proceso de liberación, de dejar algunos pecados, tú eres un instrumento en las manos del Redentor. Y al estar en esas manos, Él todavía te está reparando, pero aún así Él te está usando para reparar a otros. Ese es el propósito. No que Jesucristo se convierta en mi mesero al que yo le pido cualquier platillo que esté en mi menú de promesas y Jesucristo me lo tiene que hacer. No, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te ha sanado y Él te ha liberado, y ahora nosotros tenemos que servirle, hermano, y adorarle. Y la mejor manera de servirle es cumpliendo los mandatos que Él ha establecido, y el mayor de los mandatos se llama la Gran Comisión, hermano. Y es ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todo lo que Él ha enseñado, porque en su palabra, hermano, está el poder. En su palabra, en Él. Cuando tenemos comunión con la palabra, tenemos comunión con Él. Y quiero concluir, hermano, diciéndole, la palabra de Dios es sin duda el medio que Dios nos da para enfrentar y vencer nuestros enemigos y nuestras debilidades. Y hermano, por medio de una real comunión con Cristo y su palabra, somos libres, pues Él es la verdad. Y solo la verdad puede hacernos verdaderamente libres, hermano. Pero Él te libera para poder llevar el mensaje a los que no lo han escuchado y poder cumplir así la gran comisión que Él nos ha dejado, hermano. Y yo quiero hacerte un reto. Yo quiero hacerte un reto. Vas a encarnar la palabra en tu vida. Vas a encarnar esa palabra. Vas a ponerte la armadura de Dios como debe ponerse. Es una armadura basada en los principios de la palabra. Vas a encarnar en tus luchas, en tus pruebas, en tus retos. Vas a encarnar esa palabra, hermano. O vas a seguir viviendo una vida religiosa lejos de ella. Hermano, vas a obedecer a Cristo en llevar este mensaje a tu prójimo. Ese es el reto que yo te quiero dejar. Y si tú me dices sí, entonces sí eres libre. Si me dices sí, pero no lo haces, todavía no eres completamente libre, hermano. Tienes que ser libre.
por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabemos que Cristo y su mensaje es lo más grande que se ha hablado en esta tierra. Y es una palabra que tiene poder y autoridad. Hermano, deja de ver tu lucha, tu prueba, tu enemigo. Mira a Cristo y su gloriosa palabra. Cristo, a Él sea la gloria, porque Él nos da libertad, hermano. Él nos da libertad. Encarna la palabra, cree la palabra de Cristo. Toda la Biblia es palabra de Cristo, no solo lo que Él dijo, porque toda escritura apunta a Cristo. Eso fue lo que Él les dijo a los discípulos que iban camino a Emaús. Él les explicó cómo desde la ley, los profetas y los salmos, todos hablaban de Él. Toda palabra apunta a Cristo y toda palabra es palabra de Cristo. Y ninguna palabra puede ser correctamente interpretada si no apunta a Jesús. Así que, hermano, encarna la palabra. Encarna, ahí está tu victoria. Crucifica tus malos deseos con la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está, hermano, lo que nos convierte en Cristo, su misma palabra. La palabra que sostiene este mundo, la palabra que dio vida a este universo, es la palabra que te transforma. Y yo quiero, hermano, hacer un llamado al arrepentimiento. Si hubiera alguien acá que no tiene a Cristo en su vida, que no se ha entregado a Él, que todavía está en el reino de las tinieblas, que todavía es esclavo del pecado y vive una vida miserable, porque aún con la abundancia material, una vida en el pecado es una vida miserable, y lo sabe y se siente vacío. La Biblia dice que de Él Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y el único que es eterno es Dios. Por eso nada temporal de este mundo podrá llenarte, solo Dios. Y el destino de aquel que no tiene a Cristo en su corazón es la muerte eterna, es la condenación eterna en el infierno. Y yo quiero decirte que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo en arrepentimiento, hagas esta oración conmigo. El otro domingo habrá bautizos. Acércate, hermana Loli, hermano Obed, para ser bautizado, porque es la prueba de que has decidido dejar el pasado atrás. Vamos a orar. Bendito Señor, reconozco que soy pecador. Si quieres entregarte a Jesús, haz esta oración, pero más que esta oración es que te entregas a Él en vida. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Sé que merezco la condenación por lo que he hecho, pero creo en ti, Señor Jesús. Creo en tu poder. Te veo como Dios, como Mesías, como Salvador. Y te necesito, no puedo. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Gracias, Señor. Quiero seguirte. Quiero obedecerte. Gracias, Señor. Si tú has hecho esa oración, hermano, habla conmigo al final de este culto. Con mucho gusto te voy a atender. Y lo último que quiero decir y orar es pedir por aquellos que cuando yo hice el llamamiento, cuando los reté a obedecer y encarnar esta palabra, dijeron: sí, Señor. Padre, si ha habido alguien que ante el reto de encarnar esta palabra, de hacerla real en nuestra vida, de obedecerla, aquellos que dijeron: yo lo voy a hacer, ponles el querer y el hacer, Señor, porque es la única manera de ser transformados, Señor. Es la única manera, Padre. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor, hermanos, estamos despedidos. Que Dios me lo bendiga. Dele un fuerte abrazo al hermano que tiene al lado, salúdelo y dígale: te amo en el amor del Señor, ¿verdad? Estamos despedidos.